Hola, buenas tardes a todos los que asisten hoy a este acto del siglo XXI, a todas las autoridades y a todos que han venido probablemente a la llamada de lo que sucede en dos ciudades históricamente españolas como Ceuta y Melilla. Yo venía con un papel preparado que hacía referencia a la necesidad de tener consolidada, gobernar a quien gobernara, la política exterior de un país. Y esta premisa, que vale para muchos denominadores comunes de las políticas nacionales, de las políticas de Estado, la recordaba recogida en un gran libro de un personaje olvidado, pero que Pepe Bono lo recordará con toda seguridad, y muchos otros también, que fue canciller de Alemania, Helmut Schmidt. La verdad es que la monumental figura de Brandt y luego los sucesores del centro derecha han hecho que el personaje desaparezca, pero era un personaje fino, sutil, analista político, un gran intelectual de la política exterior. Y Helmut Schmidt hacía una reflexión en su biografía, que yo leí hace muchísimos años, sobre la política exterior de los países serios, arraigados por su historia, ¿no? Arraigados en su historia. Y ponía como ejemplo de la inmutabilidad de su política exterior la política exterior de la Unión Soviética en aquel momento. Y decía que aquella política exterior de la Unión Soviética era muy parecida a la política exterior de los grandes zares. Y si pudiera hacer una nueva edición hoy, diría que también es muy parecida a la que quiere hacer Putin, menoscabado, claro, por la situación geopolítica. Es decir, hay políticas en un país que no deben cambiar nunca, gobierne quien gobierne. Y además la política exterior de un país se asienta sobre algo que es muy fuerte, muy poderoso y poco mutable, que son los estados y los beneficios de los países. Por lo tanto, tiende a ser una política, en los países serios, una política que no debe cambiar mucho. Tiene sus matices, sus alternativas, sus énfasis, pero no debe cambiar mucho. Nosotros tenemos tres vectores fundamentales de esa política. Uno es Europa, en la que tenemos que estar y ser cada vez más importantes, porque cuando no estuvimos y no fuimos, dejamos de ser importantes en la historia. Otro es Iberoamérica o Hispanoamérica, y de ellos dependen mucho de nosotros, de lo que le podamos trasladar desde Europa, desde España y Europa, a esos países que son nuestra gente, nuestros países, nuestros hermanos. Y otro es nuestro vecino, un vecino difícil, complicado, pero que inevitablemente es nuestro vecino. Y tanto en unas como en otras, en las tres, nosotros deberíamos tener esa política sólida, poco variable o variable solo por acontecimientos sobrevenidos, por decirlo de alguna manera. Y en esa tercera pata de nuestra política exterior en el norte de África, con ese vecino complejo, difícil, pero inevitablemente vecino con el que tenemos que contar, tenemos dos ciudades poderosamente españolas y que no solo son fortalezas de la democracia europea en el norte de África, deberían ser nuestra cabeza de puente en aquella zona. Una es Ceuta y otra es Melilla. Por eso, estos últimos acontecimientos que hemos visto, que nos han angustiado y que probablemente hayan hecho que mucha gente venga hoy aquí, son un buen test sobre la necesidad de unidad de acción de los que gobiernan y sobre todo de los que pueden gobernar, de los que van a ser un día u otro necesariamente alternativas, porque Ceuta y Melilla, ubicadas donde están ubicadas y con ese vecino tan complicado que tenemos, son especialmente sensibles. Si yo tuviera que hacer, después de lo que ha ocurrido, una lista de eso que llamo yo desde hace muchos años, de denominadores comunes de nuestro país, en los que los dos países los dos partidos grandes se tienen que poner de acuerdo, desde luego la situación de Ceuta y Melilla
sería una de las primeras en la lista de esos denominadores comunes que tienen que pactar los dos partidos, es decir, PSOE y PP, para que vamos a andar con más subterfugios y con más literatura cuando se puede decir tan brevemente. Esa es la idea que traía, pero no quería terminar esta introducción sin decirle al presidente que hoy me siento especialmente orgulloso y satisfecho en el club, presidiendo el club. Es verdad que para mí fue un honor desde el principio presidir este club histórico, pero hoy me siento especialmente feliz y satisfecho porque quiero representar a todos los españoles que en estos momentos complicados y difíciles quieren fortalecer ese abrazo de concordia que hemos expresado en multitud de ocasiones, pero que nunca son suficientes. Yo creo que ha visto el presidente la solidaridad del resto de España. Lo bueno sería que no solo se provocara esa solidaridad cuando la situación es crítica, sino en el día a día. Pero en cualquier caso, bien vale esta muestra, y desde luego yo lo hago con todo el cariño del mundo, de solidaridad, de cariño y de apoyo en las situaciones difíciles que ustedes están atravesando. Les dejo con Daniel Gascón, periodista del País, que será el que introduzca el acto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer y un honor estar aquí. Muchas gracias a todos por venir. Yo voy a ser muy breve porque creo que lo que nos interesa realmente es escuchar al presidente. Creo que habla de algo que está en las noticias ahora, ya ha estado, pero que además es una cuestión de fondo que toca muchos aspectos esenciales para España en muchos sentidos, en su relación con Marruecos, en su relación con la Unión Europea, en la cuestión de la inmigración, y también creo que tiene algo que a mí me gusta que haya venido aquí a estar con nosotros, y es, bueno, estos lugares que a veces pueden pensar que nos están viendo desde lejos, también decirles, bueno, pues que también los sentimos muy cerca y que estamos pensando en ellos. Y bueno, muchas gracias, les dejo con él y que nos cuente y luego ya le preguntamos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la asistencia. La verdad es que impone estar aquí en el Club Siglo XXI con el prestigio que tiene este foro, un prestigio difícilmente superable, un prestigio ganado durante 50 años, cultivando la palabra y la opinión libremente expresada, pues impone. El miedo escénico, que diría alguien, si se me permite, se ve aliviado por dos hechos. Uno, por el recibimiento que he tenido, y el otro porque veo la sala repleta de caras amigas y queridas. Por estas dos razones, a pesar de lo que impone el foro, me siento como en casa. También impone, con razón, por el espíritu que preside el Club Siglo XXI desde su fundación y que justifica su existencia. Este es un foro para hablar, para escuchar, para entenderse. Es esa voluntad de generar lugares de encuentro entre diferentes. Y esto en Ceuta es algo muy común, muy familiar. Y la verdad es que ese espíritu existencial y fundacional del Club Siglo XXI fue el espíritu que animó e inspiró la transición democrática y la Constitución de 1978, sin duda alguna, la obra política más importante de la historia contemporánea. Y tengo que decir que allí prestó servicios muy importantes doña Paloma Segrelles, la presidenta de honor del club. Servicios muy importantes para eliminar prejuicios, barreras, tender puentes en beneficio de la libertad, de la apertura y de la democracia. Y quiero decir que como bien ha sugerido don Nicolás, pues creo que ese es un espíritu
que no está caduco, que no creo que sea una reliquia del pasado. Yo entiendo que es un espíritu que debe de seguir vivo, porque es el espíritu con el que creo que hay que afrontar, y lo digo modestamente, los grandes retos a los que como nación nos enfrentamos. Agradezco mucho las palabras de don Nicolás Redondo, que por venir de quien vienen también, porque creo que don Nicolás es un referente de coherencia. Yo sí digo que es una persona de una acreditada reputación, pues prácticamente no seré nada original. Pero la reputación de don Nicolás, y lo quiero subrayar, es de aquellas que se adquieren en las encrucijadas, en los instantes en los que uno tiene que elegir qué camino toma. Y don Nicolás ha elegido, esta es mi modesta impresión, en la vida, en las encrucijadas, el camino de la rectitud y la de la coherencia con sus principios y convicciones. Por eso, muchísimas gracias, don Nicolás. Y efectivamente, como él bien ha dicho, si uno repasa la lista de personas que han venido a utilizar esta tribuna, llega a la conclusión de que la única razón por la que yo lo haga no es otra que el Club Siglo XXI y las personas que aquí hoy nos acompañan han querido estar con Ceuta y con Melilla en uno de los momentos más difíciles de nuestras dos ciudades. Esta es la razón, y esta razón a mí me satisface, me congratula y me complace como ninguna. Y es verdad, porque Ceuta ha atravesado y atraviesa uno de los trances más difíciles de su historia. Yo me van a permitir, Presidenta, con tu permiso y don Nicolás, que además de hablar de lo que ha ocurrido en la frontera los días 17 y 18 y del impacto que eso está teniendo en nuestra ciudad, también les hable un poco de las esencias de Ceuta, porque los ceutíes no me perdonarían que no aprovechara este foro para contar cuáles son las esencias de nuestra tierra. Y lo ocurrido en Ceuta los días 17 y 18 del pasado mes de mayo ha sido muy grave. Si yo tuviera que resumirlo en una frase para transmitir con lo que allí ocurrió, diría que el alma de Ceuta estuvo en vilo los días 17 y 18 de mayo. En esos días, en 24 horas, comprobábamos cómo, instigadas por las autoridades de Marruecos, a Ceuta llegaban del orden de 12.000 personas y otras tantas o más estaban al otro lado de la frontera esperando incorporarse a una marcha que embargó el corazón y el ánimo de los ceutíes, de inquietud, de preocupación, de ansiedad, de tristeza y de impotencia. La justificada sensación de que estábamos al borde del abismo. El fatídico martes día 18, el temor de los ceutíes decretó, sin que apareciera en el boletín oficial del Estado, el estado de excepción. La mayoría de los padres no llevaron a sus hijos al colegio. La mayoría de los comercios cerraron. Todo el que pudo se quedó en su casa. Para que se hagan una idea, querido alcalde, es como si a Madrid llegaran en 24 horas, de golpe, 500.000 de personas que poblaban sus calles sin destino, sin techo, sin comida y sin un sitio donde atender sus necesidades más básicas. Por eso creímos que estábamos al borde del abismo. Y como si de un espejo se tratara, creo que aquella situación también nos desveló o confirmó una debilidad, una amenaza y puso a prueba algunas fortalezas. La debilidad, que tenemos una frontera vulnerable, muy vulnerable. La amenaza, que Marruecos dio el paso de utilizar a su población, incluyo a los más débiles y necesitados, como ariete para presionar y desafiar a España y a Europa. Y en cuanto a las fortalezas, como ha dicho don Nicolás, cuando España es objeto de un desafío, toda España tiene que acudir en socorro de España. Y en este sentido quiero decir, porque es bueno que también los ceutíes que me están oyendo lo sepan, que el Estado reaccionó, que el Gobierno hizo lo que debía, cumplir con su deber, que en aquel momento no era otro que
defender nuestra integridad territorial y, por ende, nuestra soberanía, reforzando los efectivos policiales, movilizando al ejército y utilizando el recurso de la diplomacia para tapar la entrada y para que se iniciara la devolución. Hizo lo que debía, cumpliendo con su deber. La segunda fortaleza que se puso a prueba y tuvo una respuesta satisfactoria es que Europa secundó a España. Y Europa dejó claro lo que estábamos afirmando junto con el Gobierno, que Ceuta era España, que la frontera no es solo de España, también lo es de Europa, y que no respetar la frontera significa un gesto de hostilidad inadmisible. Así se manifestó la Comisión Europea, el Consejo y la Eurocámara. Y la tercera fortaleza, que me parece muy importante, es que se puso en evidencia que la defensa de nuestra españolidad no tiene credo ni tiene raza. Que todos los ceutíes, cristianos, musulmanes, judíos e hindúes, nos sentimos y somos españoles. Todos al abrigo de una misma ley, todos al amparo de una misma patria, de España. Y la cuarta fortaleza, que me parece también muy importante, es que esta actitud de defensa de nuestra españolidad tampoco tiene color político y no lo debería de tener nunca. Y como ejemplo, el comportamiento que desde el primer momento tuvo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Desde el primer momento manifestó su compromiso con Ceuta y su apoyo explícito, incondicional, para lo que fuera menester al servicio de Ceuta y de España. Muchas gracias, querido presidente. Y en Ceuta ocurrió un tanto de lo mismo, porque en Ceuta todos los grupos políticos, con una sola excepción, todos los grupos políticos, firmamos un acuerdo que ponía de manifiesto claramente lo que había ocurrido, condenaba lo que había ocurrido, identificaba quién era el culpable de lo que había ocurrido y refrendaba, como no podía ser de otra manera, y por si alguien lo dudaba, que Ceuta es parte indisociable y esencial de España. Y quien lo dude, quien dude que todos los ceutíes amamos a España con independencia de cuál sea nuestro credo o de cuál sea nuestra cultura o raza, quien lo dude, debo yo también decir que está faltando a la verdad, pero además de faltar a la verdad, está debilitando la unidad al servicio de la defensa de nuestra españolidad y además está perjudicando a la convivencia y además le está sirviendo en bandeja el argumento a Marruecos. Esto creo que debe quedar claro, como también debe de quedar claro, en beneficio de los ceutíes, la madurez cívica que la sociedad ceutí mostró en esos difíciles momentos. Desde el primer momento, la sociedad ceutí supo distinguir quién utilizaba a los que llegaban de quienes llegaban. Y quienes llegaban eran personas víctimas de la miseria, de la desesperación, de la mentira y del engaño. Efectivamente, fue un espejo donde se puso de manifiesto las debilidades, donde se puso de manifiesto la amenaza y también donde se puso de manifiesto las fortalezas que caracterizan a nuestra ciudad y en las que se apoya la defensa de nuestra razón de ser. El día 17 y 18 Ceuta tenía el alma en vilo. Ahora Ceuta está en un suspiro. Y está en un suspiro porque la situación no ha terminado. Ceuta sigue teniendo hoy 3.000 personas en la situación a la que antes me refería. De ellos, la mitad son menores. Esta es una situación absolutamente insostenible. Insostenible para una ciudad pequeña de 20 kilómetros cuadrados, de 85.000 habitantes y de muy limitados recursos. Esta es una situación que solo puede ser remediada por la Administración General del Estado
y que debe ser remediada por la Administración General del Estado, y pronto. La Administración autonómica pondrá todo lo que esté a su alcance, toda la colaboración que sea necesaria, hasta el límite de nuestras posibilidades y desde la más absoluta lealtad. Pero la Administración General del Estado tiene que resolver esta crisis humanitaria y social de enorme envergadura y sin precedentes que está viviendo Ceuta en estos momentos. Y también hay una cosa que está afectando a Ceuta y que no se puede retransmitir y que no se puede pesar y que no se puede medir, pero que es tremendamente importante porque afecta a los intangibles, afecta a la confianza y al ánimo de los ceutíes. A día de hoy somos muchos los ceutíes que nos preguntamos si el episodio volverá a repetirse y con qué intensidad. Que nos preguntamos si la amenaza del vecino ha venido para quedarse. Por eso creo que es absolutamente imprescindible que haya una acción inmediata, enérgica y decidida por parte del Estado. Una acción que tiene que pretender como estrategia transmitir confianza y seguridad a los ceutíes. Una estrategia que, si se me permite, tiene que estar basada en algunos ejes prioritarios. Yo apuntaré algunos de ellos. En primer lugar, realizar el esfuerzo que sea necesario para que la frontera esté dotada de las infraestructuras y de los medios personales, materiales y tecnológicos que requiere para que la frontera parezca lo que es y funcione conforme a lo que es una frontera exterior de la Unión Europea, concretamente de la Unión Europea en África. Una acción estratégica que tiene que ir dirigida a potenciar la presencia del Estado en nuestras dos ciudades, especialmente en las áreas de defensa, de seguridad, de justicia, de educación, de sanidad, de políticas activas de empleo, de políticas activas en el ámbito social. Una acción estratégica que tiene que ir dirigida a promocionar el desarrollo económico y a incentivar la localización empresarial. Para ello tenemos tres activos muy importantes. Uno de ellos, el régimen económico y fiscal especial, que también conoce don Cristóbal. Otro muy importante para nosotros es que existen sectores con muchas posibilidades de desarrollo, como son el puerto, el turismo y el comercio asociado al turismo, la industria digital, los servicios profesionales y a las empresas. Y uno tercero muy importante, el ADN de nuestros empresarios. Unos empresarios que están acostumbrados a luchar con adversidades como en ningún sitio concurren, pero que también están acostumbrados a superarlas. Unos empresarios que han hecho categoría de la capacidad para resistir y para adaptarse. Unos empresarios que solo aspiran a poder competir en igualdad de condiciones con otros mercados. En cuarto lugar, creo que es necesario atender las necesidades de los suministros y los servicios básicos. En quinto lugar, creo que es necesario abaratar las comunicaciones, sobre todo en el ámbito relativo al precio de las comunicaciones para los no residentes, porque es bueno que todos los españoles conozcan Ceuta y Melilla, y también para el transporte de las mercancías. En sexto lugar, consolidar la estabilidad y la suficiencia financiera de nuestra hacienda. Y en séptimo lugar, algo muy importante, conseguir de Europa un reconocimiento especial para nuestras dos ciudades que ponga de manifiesto un compromiso también especial relacionado con los condicionantes que, tanto para la cobertura de determinados servicios como para el desarrollo económico, se derivan del singular hecho fronterizo. Esa es una estrategia que puede resumirse en una idea: más España y más Europa. Más España y más Europa como una clave de seguridad, de estabilidad y de progreso. Y también como una condición: nosotros queremos tener unas buenas relaciones con el país vecino, pero estamos convencidos que cuanto más España y más Europa seamos, mejores serán las relaciones con el país vecino. Esta es la estrategia. Y efectivamente, yo les decía al principio que
esto es lo que está pasando en Ceuta. Les decía al principio, y don Nicolás lo ha recogido, y también nuestro moderador, que estamos de actualidad porque la frontera ha sido deliberadamente vulnerada los días 17 y 18 de mayo para presionar a España y a Europa. Pero también quiero decirle, porque los ceutíes no lo entenderían, que yo estuviera aquí hoy en este templo de la palabra y no pudiera dar cuenta, aun cuando solo sea brevemente, de cómo es Ceuta, de las esencias de Ceuta. Porque Ceuta es frontera, pero no es solo frontera. Detrás de la frontera hay una tierra con unas raíces profundas, con una dilatada historia. Hay una tierra amable y hospitalaria por la condición de su gente, y hay una tierra hermosa y mágica, porque así lo ha querido la naturaleza. Decía de raíces profundas. Por Ceuta han pasado y dejado huella todas las civilizaciones y culturas que el Mediterráneo ha conocido. A Hércules le debemos la tenacidad y una de sus columnas, a Ávila, y a Ulises le debemos la audacia y una de sus paradas en el largo viaje. Tenacidad y audacia, que son dos virtudes que a la vista está, son absolutamente necesarias para afrontar el presente. A Roma le debemos la fundación y le debemos el nombre. A la Hispania visigoda le debemos en Ceuta la voluntad permanente de ser un puente de conexión con la península. Y a la España andalusí le debemos una época de esplendor comercial, naval, cultural. Personajes de la categoría del cartógrafo Al-Idrisis, un personaje absolutamente esencial en la historia de España, o de Yusef Ben Yehudá, que fue discípulo avanzado y predilecto de Maimónides. Y le debemos la puerta califal, quienes hayan estado en Ceuta la habrán conocido, donde está grabada la marca Omeya, grabada en piedra para poner de manifiesto por los siglos de los siglos que ya desde entonces España por el sur empezaba en Ceuta. Y en 1415 Portugal. A Portugal le debemos la Reconquista, a Portugal le debemos los fueros, a Portugal le debemos la planta urbana, a Portugal las murallas reales con su foso navegable, a Portugal figuras tan insignes como don Enrique el Navegante o don Pedro de Meneses, el primer gobernador, a quien se le atribuye aquella frase de «con este palo me basto». Era toda una declaración de intenciones para lo que estaba por venir, porque decía que con este palo me basto, para defender a Ceuta nos podrán faltar medios y recursos, pero lo que no nos puede faltar nunca es el coraje ni el valor. Y a Portugal, que es un legado vivo, como digo, que data de 1415, pues está vivo en nuestras tradiciones, está vivo en nuestros símbolos, en el escudo, en la bandera, en la patrona Santa María de África, que lleva en el semblante la piedad y en el regazo el amor en su más sublime expresión, y que para todos los ceutíes de cualquier credo es un reclamo permanente de concordia y fraternidad. Y a Portugal le debemos el recuerdo de haber sido la primera singladura de una aventura maravillosa, excepcional, prodigiosa, que cambió la historia de la humanidad. Y a Portugal le debemos el carácter de ser Europa en África. Después de Portugal, en 1580, la fusión de los dos reinos, y creo que no hay ningún lugar en toda España y todo Portugal en donde esa fusión esté materializada en un estandarte que da testimonio de la efeméride. Es el estandarte de Ceuta, que se custodia en el Palacio Municipal. En 1640 la separación de los dos reinos y la elección de Ceuta por España, y por ello, y desde entonces, el título de noble, leal y fidelísima. Después vinieron los asedios, algunos de 33 años, de 1694 a 1727. 33 años de asedio. Y con los asedios, pues la incorporación de la resistencia como rasgo de personalidad de nuestro pueblo. Para siempre, para siempre. En Ceuta nació el teniente Ruiz,
querido alcalde, nuestro héroe del 2 de mayo, y murió Agustina de Aragón. Ceuta es uno de los primeros ayuntamientos que se alumbran al amparo de la Constitución de 1812. En Ceuta, el autor del prólogo de la Constitución, Argüelles, vivió en Ceuta y fundó en Ceuta el primer periódico de nuestra ciudad. Y además de todo eso, y hago esta breve referencia histórica de nuestra ciudad, porque creo que esta semblanza pone de manifiesto de manera clara de dónde venimos y pone de manifiesto de manera clara qué somos. Y somos España, se nos mire por donde se nos mire. Lo acredita la historia, lo avala el derecho y lo quieren la voluntad de los ceutíes, con independencia, como digo, de cuál sea su credo o su raza. Además de eso, además de esa permanente vocación de amor y de servicio a España, Ceuta, como les decía, es un lugar de encuentro, gracias a su gente. Los ceutíes han entendido el respeto y la tolerancia desde siempre como una manera de ser, como una manera de vivir compartiendo, como una manera de convivir, una realidad multicultural, espontánea, cotidiana, que nos distingue y enriquece como pueblo. Además, decía que Ceuta era hermosa y mágica, y yo se lo voy a resumir en una frase que no es mía, por supuesto, ya quisiera. Es de don Luis López Anglada, que la retrata a Ceuta diciendo que es una niña acostada sobre los brazos del mar que tiene por almohada la espuma de las olas. Y Ceuta es una vocación permanente, como digo, de servicio a España. Y Ceuta merece ser conocida y merece ser apreciada. Conocerla es fácil. Tan solo se trata de dar un salto, de cruzar el estrecho sin salir de España y encontrarse allí con una tierra hospitalaria, fecunda, madura, diversa. Es decir, Ceuta, además de ser España, es como España. Y ya termino, porque me ha recomendado la señora presidenta que fuera breve. Y lo único que quiero decir es que estamos viviendo un momento muy difícil, un duro trance. Pero quiero decir también que este duro trance que ha llevado al ánimo de los ceutíes a sentirse amenazados, que está impactada nuestra ciudad, pero quiero que se sepa también que los ceutíes no vamos a tirar la toalla, que los ceutíes no nos vamos a rendir, que los ceutíes, y aquí hay algunos y notables que me acompañan, estamos dispuestos a convertir este duro trance en una oportunidad, en un punto de inflexión, en un antes y un después, para alumbrar un horizonte de estabilidad, de seguridad y de prosperidad. Y estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Y estamos convencidos de que lo vamos a hacer porque no estamos solos, porque pertenecemos a una gran nación, porque formamos parte de Europa y porque sabemos, y lo digo de corazón, que nunca nos va a faltar el apoyo y el aliento del resto de España. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. También, bueno, como habrán visto, hay unas tarjetas donde pueden escribir alguna pregunta, levantan la mano y me las pasan aquí. Ya ha habido alguien que lo ha hecho. Tengo que hacer un pequeño añadido al presidente, porque como Zaragoza muere allí, que es Nayim, que marcó el gol en el último segundo de la prórroga de la Recopa.
lo cual también muestra que esa cosa de perseverancia y estar allí, ¿no? Ha hablado de, digamos, de lo urgente y lo importante con esos planes, digamos, más estratégicos, lo que usted cree que necesita la ciudad. Y también ha hablado estos días de cómo habían sido ese 17 y 18 los momentos más difíciles de su tiempo en el cargo, ¿no? ¿Cree que, aparte, digamos, de la solución de gestión, que puede haber episodios de este tipo a lo largo del verano que pueden estar preocupados por ese asunto? Bueno, esto es incontrolable, no puedo hacer ningún pronóstico. El deseo es que no vuelva a producirse. Y el deseo es que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, y en este caso hablo desde el Estado, hablo desde Europa, para que eso no vuelva a ocurrir. Es decir, que como decía don Nicolás al principio, que utilicemos todas las herramientas para proteger y para garantizar la integridad territorial, la tranquilidad y la seguridad de Ceuta. Creo que ese tiene que ser un empeño común de todos los partidos políticos, un empeño común de todas las instituciones y un empeño común de Europa. Y yo confío en que esto no vuelva a repetirse, porque lo que se ha repetido, como digo, es un desafío a España y a Europa a través de un gesto hostil que es inadmisible. Tengo aquí un par de preguntas que van en dos direcciones muy distintas, pero se las hago juntas. Uno es digamos, una comprobación. Dice, ¿es cierto que cuando fue con Pablo Casado, que está aquí con nosotros, un policía marroquí se negó a darles la mano? Y la otra, de Luis Linares, esta pregunta inicial era de Marisol Cedrán. La segunda de Luis Linares dice, ¿por qué es aconsejable o por qué es bueno invertir ahora en Ceuta? ¿Invertir? Sí. Bueno, lo de don Pablo Casado no le puedo decir cuándo ocurrió, porque es tantas las veces que ha ido a Ceuta que ya no sé si fue la primera o la última. No sé, querido presidente, pero habrán sido 8 veces, ¿no? Y en los momentos de tensión, en los momentos de normalidad, y no fue a don Pablo a quien se le negó la mano, y además creo que no fue en un gesto de rechazo, fue a un servidor, y fue porque un servidor metió la pata. Es decir, fuimos a la frontera, estaban allí cumpliendo con su función la gendarmería, y yo fui a darle la mano, y a un oficial, cuando está de servicio, pues tiene que estar de servicio y no dándole la mano a nadie. O sea que el error no lo cometió el gendarme, sino que lo cometí yo por mi exceso de entusiasmo y de cortesía, ¿no? Esto es así. Y luego, pues Ceuta es una tierra de oportunidades. Ya lo he dicho antes, hay que invertir porque tenemos 3 fortalezas muy importantes. Una es el régimen económico y fiscal especial, que no nos convierte en un paraíso fiscal, y creo que eso es positivo, porque eso le da seguridad a la inversión, pero que es un régimen muy atractivo. Aquí está don Cristóbal, que lo puede confirmar. Ceuta tiene el 60% de bonificación en el IRPF para las rentas que se generan allí. Ceuta tiene el 50% de bonificación en el impuesto sobre sociedades. Ceuta tiene el 50% de bonificación en la tributación sobre el patrimonio. En Ceuta no se aplica el IVA, no se aplican los impuestos especiales, están sustituidos por un impuesto local con unos tipos muy reducidos, y Ceuta tiene el 50% de bonificación en las cotizaciones a la seguridad social. Estamos a 30 minutos de Málaga en enlace aéreo, estamos a un salto. Estamos en distancia a 20 kilómetros de la península, somos puerta entre 2 continentes, tenemos unos empresarios que creo que no los hay mejores, y no lo digo porque yo sea de Ceuta, sino porque están sometidos a unos niveles de exigencia para superar las dificultades difícilmente igualables, y sin embargo ahí están luchando, peleando y saliendo adelante. Y hay sectores con muchas posibilidades de desarrollo. El puerto, el turismo, el comercio asociado al puerto, la industria digital, los servicios profesionales y a las empresas. Ceuta es tierra de oportunidades. Y después es una ciudad agradable para vivir, cómoda para vivir. Allí la temperatura es exquisita, la comida es buenísima y los ceutíes son simpáticos.
Entonces creo que es que se dan todas las circunstancias para ir a invertir a Ceuta, sinceramente. También, bueno, es otra pregunta, pero que voy a como recogerla un poco. Han venido muchos menores, ¿no? Y había otras comunidades autónomas, digamos, que han dicho vamos a echar una mano, ¿no? No sé si... Y decía que es un poco digamos, la cuestión más urgente, una de las más urgentes que tenía que resolver, ¿no? Sí, pero quiero poner en valor eso que usted está diciendo, porque creo que nuestra Constitución, que sigue siendo válida, está soportada por algunos pilares, ¿no? El artículo 2 de la misma es un pilar fundamental de la Constitución e irrenunciable. Habla de la unidad de España como patria común e indivisible de todos los españoles, pero también habla de la solidaridad. La solidaridad entre los españoles está asociada a la unidad de España. Y ahora, en un momento de absoluto estrés para Ceuta, en donde nos hemos visto desbordados nuestras capacidades, pues la solidaridad del resto de comunidades ha funcionado y todas han hecho cargo de una cantidad de menores, de 200 menores concretamente, que han aceptado estas comunidades su traslado y acogida en sus respectivos territorios. Por tanto, unidad de España y solidaridad. Y eso también creo que hay que ponerlo en valor y es justo que se reconozca. Otra de las cuestiones porque llevamos unos años que hemos hablado mucho de la distorsión de las fake news y ahora usted en su discurso hablaba de cómo la mentira había servido para atraer a los más débiles, ¿no? Esa cuestión del engaño. Y, por ejemplo, Nacho Torreblanca, escribía en El Mundo, decía Marruecos se ha equivocado, ha hecho un mal cálculo con esa llamada, ¿no? Entonces, como usted lo ha visto allí más... Sí, yo creo que es inadmisible. Yo entiendo que las relaciones de los países pueden pasar por distintas vicisitudes y por épocas de mejor o peor entendimiento, pero creo que hay cuestiones que son intocables y una de ellas me parece que es la integridad territorial. Esto creo que no se puede tocar y Marruecos lo ha hecho, y Marruecos lo ha hecho de una manera poco edificante, si se quiere, la calificación desde un punto de vista ético, porque utilizar a las personas para esa intención de desafiar y de presionar a España y a Europa me parece que no es aceptable y no es ético. Los ceutíes lo supieron distinguir desde el primer momento, como he dicho en mi intervención. Distinguía quién manipulaba a quienes estaban llegando de quienes estaban llegando. Y quienes llegaban pues eran personas víctimas de la miseria, de la desesperación, de la mentira y del engaño. No sé qué población tendrá Tetuán, la provincia vecina de Tetuán, pero puede ser 1,5 millones de personas. Si hiciéramos una encuesta en Tetuán preguntándoles a los tetuaníes quiénes se quieren venir a España, probablemente el 90% de la gente se querría venir a España. Por tanto, de eso es consciente Marruecos y eso es lo que ha utilizado Marruecos para ponernos en jaque. Otras de las preguntas que le voy diciendo dice, si Frontex, ¿por qué no está desplegada? Bueno, la responsabilidad y el compromiso de los Estados miembros de la Unión Europea es defender sus fronteras. Por tanto, esta no es una obligación que pueda trasladarse a la Unión Europea. Ahora, hay otras maneras de comprometer a la Unión Europea en la protección de nuestra frontera. Yo lo he puesto de manifiesto antes también en la intervención. Creo que no puede pasar ni un día más siendo esta asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente desde hace muchísimo tiempo, pero hay que hacer el esfuerzo necesario para que la frontera esté dotada de las infraestructuras, entre ellas de protección necesarias, de los medios personales, materiales y tecnológicos, como digo, para que funcione como lo que es y parezca lo que es. En determinados ámbitos la frontera parece que está en el puerto y no en el Tarajal, que es donde está. Creo que Europa tiene el compromiso de hacer el esfuerzo que sea necesario, por supuesto con España, para lograr
ese objetivo. Vale, veo que también hay preguntas de los periodistas. Yo esto así no lo he hecho nunca, entonces voy a ver que no. Lo voy a ir diciendo por orden. No te enemistes. Perdón, no me quiero enemistar, lo voy a leer por orden. Veo, de Informativos Telecinco había una pregunta. No. El micrófono está por allí. ¿Quién es? No había. Bueno, había otra después de La Sexta, no sé si. Vale, estupendo. Pues entonces me han pasado la lista de los medios que están, pero no había todavía de entrada así preguntas. Luego veo también que cuando usted en su discurso estaba hablando, digamos, de quien había roto la unidad, y también he leído en alguna entrevista, y decía lo que ha hecho Vox, en cierta manera, le hace el discurso más fácil a Marruecos. Sí, porque yo apunto, y creo que con fundamento, que la unidad es una de nuestras principales fortalezas. Entonces, si se duda de la unidad del conjunto de España o de la unidad de los ceutíes a la hora de defender nuestra integridad territorial, nuestra españolidad, pues creo que estamos debilitando la posición. Si además resulta que esa división se traza en función de el origen étnico, la cultura o el credo, pues tiene un impacto negativo en la convivencia, que también convertiríamos lo que hoy es una fortaleza que nos da categoría y prestigio en una debilidad. Y si además de todo eso resulta que cuando Marruecos habla de Ceuta y de Melilla, dice que en Ceuta y Melilla hay una población española y una población marroquí, y asocia a la población marroquí a los musulmanes, pues creo que eso es darle en bandeja el argumento a Marruecos, cosa que creo que no debemos de hacer. Y además, y sobre todo, porque no es verdad, insisto, todos los ceutíes, con independencia de cuál sea su credo, somos y nos sentimos españoles. Bueno, voy a leer una pregunta de Adolfo Autor, que dice: las comunicaciones marítimas entre España y Marruecos y con Ceuta y Melilla están sostenidas en un 90% por dos empresas españolas que han padecido de meses de pandemia y de duras restricciones a la movilidad. Usted ha hablado de la importancia de las comunicaciones marítimas y en su plan estratégico. Dice que el cierre indefinido de la frontera y la suspensión por segundo año consecutivo puede poner en peligro el futuro de esas comunicaciones. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Hombre, yo creo que estas compañías marítimas que cubren la línea Ceuta-Algeciras, al igual que la compañía que hace el enlace aéreo con Algeciras y con Málaga también, para nosotros son un cordón umbilical. Y creo que si vieran perjudicada su sostenibilidad por razón de las actuaciones que está llevando a cabo Marruecos, el Estado también tendría que salir en apoyo de estas compañías para garantizar que Ceuta tenga unas comunicaciones fluidas, ágiles, de calidad y asequibles. Yo quiero aprovechar también la ocasión para agradecer a los titulares de estas compañías, a sus gestores, el extraordinario trabajo que están realizando y el extraordinario trabajo que han realizado durante la pandemia. Los ceutíes no nos hemos sentido incomunicados en ningún momento de la pandemia, y eso creo que ha sido un esfuerzo que merece la pena ser reconocido. Una cosa que me gustaba mucho, que cuando ha hecho esa descripción de las esencias de Ceuta, era bueno, que tuviera ese carácter de
recoger tantas herencias, ¿no? Manteniendo esa idea de, pues, sí, de que es una ciudad española, pero que recoge influjos de muchos sitios, también como España, aunque digamos que a lo mejor tiene influjos que en la España peninsular algunos han sido menos presentes, ¿no? Por esa propia historia. Pero me ha parecido que era algo que entroncaba con el pasado, pero también anticipaba el futuro, ¿no? O sea, es una ciudad que ha tenido un elemento de globalización, a lo mejor que otras ciudades más de interior no tenían, ¿no? Pero yo lo asocio con el conjunto de España, porque la dimensión histórica hace que las coincidencias sean más evidentes y notables. Si lo circunscribimos a una época determinada o a un territorio determinado, pero en la grandeza que tiene España, difícilmente equiparable en el conjunto del mundo, creo que nadie puede negar que España es profunda, que España es diversa, que España es amable, que España es luminosa, que España es agradable, que España es cosmopolita, que España es puente permanente, lo fue entre continentes, entre mares, entre culturas. Yo creo que son las distintas capas que determinan una forma de ser que se llama España, digo una forma de ser de los españoles, que es el activo más importante de nuestra tierra, y que creo que por eso la hace tan atractiva a los ojos del mundo. Pues eso mismo, de una manera, no quiero utilizar la frase porque es de otra persona, de don Arturo Pérez Reverte, pero si lo digo no estoy copiando, y tampoco lo quiero utilizar, tampoco lo quiero utilizar porque además se refiere a Cádiz, pero vale para Ceuta. Don Arturo Pérez Reverte dice que dice que Cádiz es como un concentrado de España en miniatura. Pues yo me lo apunto. Y además les invito a ustedes que vayan a comprobarlo. Ceuta es un concentrado de España en miniatura. También si hubiera alguna pregunta de algún periodista, yo estoy atento para verlo si levantan la mano. Sí que otra de las preguntas de la España que reúne, de Javier Santa Cruz, pregunta: hablaba en su intervención de la necesidad de reforzar Ceuta por parte de la Unión Europea. Se habla mucho de hacer un plan África, pero ante la frontera más desigual que tiene la Unión Europea, ¿no sería más prioritario hacer un plan Ceuta y Melilla? Bueno, es que Ceuta y Melilla están en África, pero son Europa, no de ahora, desde que los omeyas pusieron, desde que Roma puso el pie en la Mauritania Tingitana y desde que los omeyas pusieron la marca en la Puerta Califal y desde Portugal y don Enrique el Navegante, es que Ceuta y Melilla son Europa. Europa con una frontera peliaguda, difícil, compleja, que genera muchos condicionantes para el desarrollo económico, condicionantes para la cobertura de determinados servicios. Y como decía el presidente Casado en su última visita a Ceuta, si existe una España ultraperiférica, una Europa ultraperiférica, para recoger una realidad que merece ser apoyada por Europa, como es la ultraperificidad, pues también debería de haber un estatus específico para estas dos ciudades nuestras, para Ceuta y Melilla, que tienen un conjunto de condicionantes que no se dan en ningún otro lugar de Europa. Y eso tiene que ser estable, eso tiene que ser formal y eso se tiene que traducir en un régimen de ayudas específico para que los ciudadanos de Ceuta y de Melilla puedan tener acceso al mismo nivel de servicios públicos y puedan tener las mismas oportunidades que en el resto de Europa. Vale, es que veo aquí algunas de las preguntas, pues claro, tienden a usted a haberlas contestado en cierta manera anteriormente. Una de las... aquí, por ejemplo, le preguntan qué tendría que hacer el Gobierno de España para garantizar que no se vuelvan a producir episodios como los del mes de mayo. Yo estaba pensando que se ha hablado mucho del reconocimiento de Estados Unidos de Trump antes de irse, y que en algunas de las interpretaciones se contaban como, bueno, pues aquí ha sido Marruecos un poco presionando, ¿no? Y que Ceuta pues le había pillado allí para presionar a España y a la Unión Europea, y no sé si usted comparte ese análisis. Yo lo que creo es que, bueno, se trata de, por una parte,
impulsar y poner en marcha de manera inmediata esa acción estratégica de apoyo a nuestras dos ciudades, que tienen que ver con la inversión pública, que tienen que ver con la promoción económica, que tienen que ver con la atención a los servicios básicos y fundamentales, que se traduce de manera inmediata en una inyección de ánimo y de moral para ese intangible tan importante para la supervivencia de Ceuta como es la confianza de los ceutíes. La frontera hay que prestarle una atención muy especial y creo que también España, junto con Europa y con nuestros aliados, pues tienen que ejercer las actuaciones diplomáticas fundamentales para hacerle ver a Marruecos que estas cosas pues no deben de volver a producirse en beneficio de ambas partes. Porque yo estoy siendo, creo que, claro a la hora de calificar lo ocurrido, pero igual de claro quiero ser para decir que nosotros queremos buenas relaciones con Marruecos. Claro. Lo que pasa es que las buenas relaciones parten del respeto. Por tanto, si nos respetamos, creo que se facilitarán esas buenas relaciones y creo que España debe de hacer todo lo posible, junto con Europa y junto con sus aliados, insisto, para tener unas buenas relaciones con Marruecos. Y al principio Nicolás hablaba de la necesidad de unidad de acción en la política exterior, esas políticas que tienen un recorrido más largo que los gobiernos. Usted que lleva un tiempo, ¿cree que sí que se ha producido? ¿Cuáles son los cambios más llamativos que ha visto? No sé si por gobiernos o por coyuntura. Yo creo que don Nicolás, como en esto como en casi todo, lleva mucha razón. Si hay alguna política que tiene que ser consistente en un Estado fuerte, pues indudablemente es la de exteriores. Creo que eso no debe de estar sometido a cual sea el color político del partido que esté gobernando la nación. Creo que eso tiene que ser consistente y estable. Y ese es el ámbito del encuentro que se tiene que producir entre las formaciones políticas que son alternativas de gobierno. Vamos terminando poco a poco, porque luego él se tiene que ir también. Sí. Pues, haz una o dos preguntas si tienes por ahí. Sí, quedan aquí un par de preguntas. ¿Puede llegar a afectar mucho a Ceuta que no haya OPE este verano? Bueno, la OPE en Ceuta la verdad es que tiene escaso valor añadido, salvo en lo que se refiere a la cuenta de explotación de la autoridad portuaria. Aquí está su presidente y sí, ahí sí que influye. Pero también creo que el puerto de Ceuta cumple una función estratégica desde el punto de vista de cordón umbilical con la península y, por tanto, si la OPE afecta a la cuenta de explotación del puerto de Ceuta, el Estado tiene que responder para suplir esos recursos que al puerto de Ceuta le puedan fallar por razón de la OPE. Bueno, pues como la partida es pronta, simplemente muchas gracias al presidente Ibas por contarnos y venir a explicarnos allí. Ya se lo ha preguntado usted. Puede terminar sí. Si quiere contestar. No tengo conocimiento de ese pacto. Muy bien. Porque ahí me falla, la memoria no, porque en el 75 ya era yo mayorcito. Pero me falla la información, don Antonio, no tengo. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Y vete con todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo.